Bien, arrancamos entonces. Insectos sociales. Dentro de los insectos hay algunos que desarrollaron la habilidad de vivir en colonias o en sociedades. Y se caracterizan esas colonias, esas sociedades de insectos por las relaciones de tipo cooperativas que existen entre los individuos que integran esa sociedad. Y eso significó un hito evolutivo importante en la filogenia de los insectos. Si bien la gran mayoría, el 98% de las especies de insectos son solitarios, es decir, hay muchísimos más especies con hábitos solitarios de las que desarrollaron el comportamiento social. Pero sin embargo, como ya vamos a ir viendo, ese rasgo que adquirieron, esa capacidad de vivir en colonias, evolutivamente y adaptativamente significó un avance muy importante. No todos los órdenes de insectos, que son muchos, tienen especies con comportamientos sociales, solamente se observan en algunos de ellos, principalmente en el orden Isóptera o Blatodea. Isóptera era antes, ahora es el orden Blatodea, el de las cucarachas. Hymenoptera, donde están las abejas, las hormigas, las avispas. Hemiptera, donde están los pulgones, las chinches. Tisanóptera y algunos otros, Coleóptera también, pero en mucho menor grado. Los principales órdenes con especies sociales son Isóptera e Hymenoptera. Entre las características que tienen, que son varias, se destacan la defensa coordinada de la colonia. Todos los insectos tienen comportamientos defensivos de distintos tipos, pero ese comportamiento defensivo está limitado a la autodefensa, a la defensa de sí mismo. En cambio, en los que desarrollaron un comportamiento social, hay un mecanismo de defensa coordinada para defender a la colonia, no solo al individuo. Y ese mecanismo coordinado se manifiesta en diferentes estrategias defensivas que se producen ante el ataque de un organismo a la colonia. Entonces, mientras algunos individuos se ocupan de confrontar directamente cuerpo a cuerpo con el atacante, otros se ocupan de otro tipo de tareas defensivas de la colonia. Por ejemplo, trasladar a la reina y a los huevos a un lugar más seguro, bloquear los accesos, cerrar los accesos de ingreso al nido, es decir, un conjunto de comportamientos que exceden al de autodefensa o al comportamiento defensivo individual. Además, hay mecanismos, diferentes tipos de mecanismos para regular las poblaciones de esa colonia, de los individuos que integran cada una de las castas que componen la colonia. También desarrollan la habilidad de mantener las condiciones dentro del nido, dentro de un rango de situaciones que son mucho más favorables, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de concentración de gas, de la ventilación del nido, hace que dentro de la estructura del nido las condiciones ambientales sean más estables que en el exterior. Es decir, hay una homeostasis del nido. Además de el comportamiento de transferir recursos a la generación siguiente. En todos los insectos solitarios, la búsqueda y el aprovechamiento de recursos es para sí mismo. En cambio, acá tenemos una búsqueda y una transferencia de recursos para las siguientes generaciones. Y si bien en cuanto al número de especies son pocas las que han adquirido ese rasgo de sociabilidad, lo que le decía anteriormente, la importancia que tuvo desde el punto de vista evolutivo y adaptativo se ve reflejada en la cantidad en cuanto a número de individuos
o en términos de biomasa que se observan en los ecosistemas terrestres. Es decir, si bien son pocas las especies sociales, dominan numéricamente y en términos de biomasa todos los ecosistemas terrestres. En el ecosistema que busquen, pastizales, selvas, incluso en los desiertos, las especies sociales son numéricamente más importantes que las solitarias. Y si bien los registros fósiles de insectos se remontan hace aproximadamente 500 millones de años, los sociales son mucho más jóvenes, es decir, es una adquisición evolutivamente mucho más tardía, es un rasgo que apareció más recientemente. Los registros más antiguos datan de menos de 100 millones de años de antigüedad, de especies que se saben son sociales. Hay varios tipos de sociedades de insectos. La mayoría son sociedades de tipos matriarcales, es decir, que están gobernadas por una hembra fértil, que vulgarmente se llama la reina de la sociedad, ¿no? La reina de la colonia. Disculpe, profe. Ah, Sí, no, era porque no se había corrido la diapositiva, ahí me apareció. sí, probablemente haya cierto lag, cierta demora en cargar las imágenes, pero es porque mi conexión está un poco lenta hoy. Ah, Así debe que ser por eso, porque no me aparecía nada cuando empecé a hablar. Ahora sí me salió todo de golpe. ajá. Sí, de todas formas, en la grabación suele quedar bien. Así que después, cuando le subamos la grabación a la clase, van a poder repasar de vuelta. Se supone que mucho mejor. Estábamos entonces en los tipos de sociedades, las matriarcales por un lado, que son las más abundantes, y las no matriarcales, donde en vez de una sola reina tenemos una pareja real, que es lo que ocurre en las sociedades de isópteros, de termitas. Además, lo habitual es que ocurra una condición de monoginia, es decir, la presencia de una sola reina. Pero en muchas sociedades también se observa poliginia, es decir, varias hembras fértiles cohabitando una misma colonia. Muchas especies tienen colonias que son anuales, es decir, se inician con la hembra fértil, inicia la construcción de una nueva sociedad al finalizar el invierno, en primavera. La sociedad crece durante toda la primavera y el verano, y al finales del otoño se producen los reproductores, tanto machos como hembras, que son los encargados de copular, y las hembras fecundadas pasar, sobrevivir al invierno para fundar nuevas colonias al año siguiente. Eso ocurre principalmente en las colonias de avispas, pero en otras colonias, las abejas, las termitas, muchas hormigas, constituyen colonias estables que pueden sobrevivir muchos años. En general se observa toda una gradación en el comportamiento social que va desde los que son totalmente solitarios, pasando por distintos grados de sociabilidad, hasta los llamados eusociales, o de sociedades mucho más complejas, como la de las abejas, la de las hormigas o termitas. En el comportamiento solitario no hay interacción entre individuos para la cría cooperativa. El contacto con la cría no se produce, o si se produce es solamente como una actividad de aprovisionamiento de alimento, que es lo que se observa, por ejemplo, en las avispas alfareras. Hay una preocupación de la madre, que es la que se ocupa de todo eso, de construir un nido, depositar el huevo, aprovisionar de alimento ese nido para que al nacer la larva tenga todo el alimento necesario para completar su desarrollo, pero en ningún momento hay una interacción directa entre la madre y la cría. Una vez que la despensa está llena de alimento, de reserva alimenticia suficiente, la madre cierra el nido y abandona a la cría ahí con la despensa llena para completar su desarrollo.
Desde ese comportamiento de tipo solitario, el primer escalón hacia la sociabilidad lo constituye el comportamiento subsocial. En este comportamiento hay un cuidado parental que puede ser provisto por la madre, por el padre, como ocurre en las chinches, en las cucarachas de agua, o por ambos progenitores, como ocurre en algunas cucarachas. Ese cuidado parental puede restringirse a la etapa de huevo o a los primeros estadios del desarrollo de las crías. Pero una vez superados esos primeros estadios, los padres o mueren o abandonan a las crías. Pero por lo menos ya hay cierto grado de interacción entre padres e hijos. El siguiente... Disculpe, profe. Sí. Quedó en tipos de sociedad, no avanzó más la diapositiva. Ajá. Ok. Algo está pasando acá. Profe, pruébele cerrar y volver a abrir, capaz ahí se carga mejor. ¿El Meet o el PowerPoint? No, profe, el Power. Bueno. Bien, ahí cerramos y... ¿Se actualiza ahí o no? A ver, dejamos de presentar y volvemos a presentar. Ahí está. Tipos de sociedades, después comportamiento solitario. Sí, ahí aparece. Sí, profe, ahí se ve mucho mejor. Perfecto. Y el siguiente escalón, como decíamos, es el comportamiento parasocial. Dentro de este comportamiento se diferencian 3 niveles progresivos. Por un lado tenemos el comportamiento comunal, que se da en muchas avispas alfareras, y consiste en la agregación de los individuos para la construcción del nido. Es decir, cada hembra es responsable de construir su propio nido y de aprovisionar a la cría dentro de su nido, pero hay tolerancia para la presencia de otras hembras en la cercanía de su nido. Y eso significa una ventaja evolutiva, porque al estar varios nidos juntos y participar varias hembras, significa que mientras una está buscando el alimento, siempre va a haber, o hay estadísticamente más posibilidades de que haya una hembra en las cercanías del nido, y eso permite defender a todos los nidos del ataque de intrusos, porque cada vez que un intruso se acerca a la zona donde están los nidos, las hembras los atacan y los defienden, y esa defensa resulta beneficiosa para todas las hembras que están abasteciendo los nidos en ese lugar. El siguiente escalón es el comportamiento cuasi social, que se observa también en avispas. Pero acá hay un grado mayor de sociabilidad, porque los nidos no solo están cercas uno de otro, sino que están en contacto, están pegados uno al lado del otro, como si fuesen separados por medianeras. Entonces hay una cooperación en la construcción del nido. Cada vez que una hembra construye su nido, está construyendo parte del nido de su vecina. Y además
al menos en Rhopalidia, que es este género que está ilustrado acá, hay una cooperación en la provisión de la celda. Cada hembra construye su nido y parte del nido de su vecina y coloca su huevo dentro de la celda que construyó. O sea, todas van a ser madres. Y durante el aprovisionamiento de estas celdas, llenar estas celdas de alimento, se observa el comportamiento de cooperación porque las hembras cargan alimento en todas las celdas. Es decir, todas se reproducen, por eso no se habla de una reina reproductiva, sino que todas son reinas, pero todas cooperan en la alimentación de todas las crías. Entonces significa un escalón más alto en la escala de sociabilidad que el comportamiento comunal. Y el escalón siguiente es el comportamiento semisocial que se observa en las avispas coloradas, que son muy abundantes en nuestra zona. En estas hay una reina que inicia la construcción del nido. En muchas situaciones se da que otras hembras de la misma generación, generalmente emparentadas o hermanas, se asocian y ayudan en la construcción del panal. Pero acá normalmente la que inicia la construcción se convierte en dominante e inhibe la postura de huevos de las restantes, de modo que todas las hembras restantes se comportan como auxiliares y colaboran no solo en la construcción del panal, sino también en el aprovisionamiento de las crías. Acá sí tenemos una hembra que es dominante y se comporta como reina, porque hay una segregación de las actividades en cuanto a la reproducción. No todas se van a reproducir, solamente la reina dominante. Y el último escalón sería el del comportamiento eusocial, que es el que se observa en las abejas, en las hormigas y en las termitas. Ahí tenemos el cuidado cooperativo de parte de los adultos hacia los jóvenes, que se observa también en los otros estadios, pero tenemos solapamiento de generaciones de modo tal que en algún momento de la vida de esa colonia hay adultos que son los hijos de la primera generación, que son los encargados de cuidar a los padres. Es decir, no solo hay cuidado parental de los padres a las crías, a los hijos, sino que acá, al solaparse por lo menos 2 generaciones, son los hijos los que terminan cuidando a los padres. Y obviamente va a existir esa división de tareas basadas en la reproducción, individuos reproductores y no reproductores. En estos insectos eusociales tenemos desarrollado diferentes castas. El concepto de casta en insectos sociales implica la adquisición de una morfología acorde con una tarea que realizan, con una función dentro de la colonia. En los casos más simples tenemos 2 castas, que son la reina, encargada de la reproducción, y las obreras. Y la morfología está dado por el mayor desarrollo que alcanza la hembra por el incremento en el tamaño del sistema reproductor, que en las obreras, al no estar desarrollado, está atrofiado y eso implica un menor desarrollo, menor tamaño corporal. Pero en las termitas y en algunas hormigas, además de la casta de reproductores, se observa dentro de los individuos no reproductores una adaptación morfológica para cumplir distintos tipos de tareas. Por ejemplo, las obreras que se encargan de la construcción, de la obtención del alimento, los soldados que tienen una morfología particular especializada para la defensa únicamente, son incapaces de alimentarse por sí solos, dependen de que las obreras
los alimenten, no pueden desarrollar tareas de construcción de la colonia porque la adaptación que tienen de sus piezas mandibulares les impide cumplir otra función que no sea la de la defensa. Es decir, en estos grupos tenemos el más alto grado de especialización en cuanto a castas. Incluso dentro de las mismas obreras hay distintos tipos de obreras de acuerdo a la función que cumplen, lo mismo dentro de los soldados. Soldados con diferente morfología, cada uno adaptado a un tipo de defensa particular. Disculpe, profe. Sí. Le hago una consulta en lo que sería la formación de las castas. ¿Hay algún factor externo que influya en qué tipo de individuo se va a formar a partir de un reproductor? ¿O es aleatorio? Sí. No. El mecanismo de diferenciación de casta, lo vamos a ver un poco más adelante, es variable en los distintos grupos. Ya lo vamos a ver. En algunos está regulado por la cantidad de alimentos que reciben y en otros participan un montón de factores genéticos y ambientales también, no solo en cuanto a alimentación. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando llegamos a la parte de determinación de castas. Ahora nombramos nomás la existencia de castas dentro de el grupo de los eusociales. Otra característica de la vida en sociedad es el intercambio de alimento entre los individuos que integran esa colonia, mediante la trofolaxis, que es el pasaje de alimento boca a boca. Pero también puede darse de ano a boca. Esto se observa mucho en las cucarachas sociales y en las termitas. ¿Por qué? Porque estas especies tienen una dieta basada en la digestión de celulosa y normalmente nacen sin los simbiontes que son los responsables de digerir la celulosa. ¿Cómo obtienen esos simbiontes? Mediante la secreción de fluidos proctodiales, que no es materia fecal, sino son secreciones del proctodeo ricas en los simbiontes que necesitan para poder digerir la celulosa. Entonces, eso también se considera un mecanismo de trofolaxis. La alimentación, la obtención de nutrientes desde las secreciones del proctodeo. Además de ese intercambio de esa trofolaxis, hay un conjunto de feromonas que actúan para mantener la cohesión de la colonia. Las feromonas son hormonas que se diseminan en el ambiente, ya sea por el agua o por el viento. La mayoría de los insectos, todos los insectos sociales son terrestres, así que acá el mecanismo de acción es a través del aire, pero también hay feromonas que actúan en los insectos acuáticos y que tienen la particularidad de ser producidas por un individuo para actuar en otro individuo. Y en el caso de las feromonas, esa acción se manifiesta en un cambio en el comportamiento del otro individuo. Pero además de esas feromonas que actúan sobre el comportamiento, en los insectos sociales también hay ectohormonas, que también son producidas por un individuo para actuar sobre otro, pero no en cuanto al comportamiento, sino morfológicamente, afectando el desarrollo de partes corporales. Lo más estudiado es la inhibición del sistema reproductor en las hembras que se van a comportar como obreras. Dentro de las feromonas que afectan al comportamiento, hay varios tipos. De las más conocidas son las que actúan para la atracción sexual, que puede darse de hembra a macho, como ocurre en muchas mariposas, de machos a hembra, o sea, la feromona es producida
por el macho para atraer a las hembras o viceversa. En algunos hay producción de feromonas de ambos sexos para atraer al sexo opuesto, o en el caso de las abejas, producidas por hembras para atraer a otras hembras. Esto se da en las feromonas que libera la reina para atraer a otras hembras, que son las obreras. Otra de las funciones de las feromonas es el reconocimiento entre integrantes del mismo nido, de la misma colonia. En muchas avispas y abejas y muchas hormigas también, esa feromona es producida por la glándula de Nasanov, y en otras son integradas a los hidrocarbonos cuticulares como parte de la cutícula. También interviene en la marcación del rastro en hormigas y termitas. Y esto lo producen las obreras exploradoras cuando encuentran una fuente de alimento, entonces marcan el sitio, regresan al nido, y el resto de las obreras pueden seguir ese rastro que dejó la exploradora hasta la fuente de alimento para empezar a explotarlo. En el caso de las hormigas, ese rastro es marcado por la glándula del veneno, que también cumple esa función, y en el caso de las termitas, por unas glándulas especiales que tienen en el abdomen, en el externo del abdomen, entonces reciben el nombre de glándulas externales. Pero también cumple la función de sustancia de alarma. Cuando la colonia es atacada, o un individuo de la colonia es atacado, libera esas feromonas que se desparraman en el aire y alerta a los demás integrantes de la colonia que hay un organismo que los está atacando. En los himenópteros, avispas, hormigas, termitas, abejas, esa función la cumplen las glándulas de Dufour y las glándulas mandibulares. Y en las termitas, esas sustancias de alarma son liberadas por las glándulas cefálicas, que están bien desarrolladas en la casta de soldado. Bien, comenzamos con las sociedades que se pueden encontrar en los himenópteras. En este orden se encuentran avispas, abejas y hormigas. Dentro de este orden se observan desde solitarios a eusociales. La mayoría de las especies van a ser solitarias, pero las más numerosas en términos de cantidad de individuos en el ambiente van a ser las especies eusociales. En cualquier ecosistema terrestre, siempre que capturan insectos, la mayoría de ellos van a ser representantes de especies sociales, por la importancia numérica que adquieren. Todos los integrantes de este orden son holometábolos, es decir, con desarrollo a través de larvas y pupas. Las sociedades que conforman, ya sean semisociales, subsociales, parasociales o eusociales, son predominantemente unisexuales, es decir, con una sola reina. Y en todos los casos los machos son temporales. Los machos aparecen solamente durante la época reproductiva y luego de la reproducción mueren. Con un sistema haplodiploide. Los machos son haploides y las hembras son diploides. Las avispas, que están dentro de los insectos más conocidos, predominan las que son solitarias. Pero vamos a ocuparnos acá del estudio de las que muestran comportamiento social. Las diferencias entre avispas y abejas son bastante notorias morfológicamente. Si bien el patrón de coloración de algunas avispas puede llevar a la confusión con algunas abejas, existen ciertos rasgos que permiten reconocer e identificar rápidamente una abeja de una avispa. Uno de ellos es la pata, el tercer par de pata adaptado para la
recolección de polen. Además, habitualmente las avispas tienen la cutícula del exoesqueleto lisa, en cambio las abejas son muy peludas, casualmente para recolectar el polen sobre ese pelo que luego es transferido a la pata recolectora. Y además las modificaciones en el aparato bucal. En las abejas tenemos una probóscide adaptada para libar néctar, en cambio en las avispas que llevan una dieta más carnívora, las mandíbulas están adaptadas para triturar y desgarrar el tegumento de las presas de las cuales se alimentan principalmente las crías, ¿no? Eso lo tienen que repasar después un poco mejor. Acá lo mencionamos así muy rápido nomás. En las avispas sociales se reconocen 3 castas: la reina, el macho que aparece en la época reproductiva y las obreras. Y las diferencias entre reina y obrera está dada principalmente por el mayor tamaño que tiene la reina por el desarrollo del sistema reproductor. Dentro de las avispas hay dos subfamilias de la familia Vespide, la subfamilia Polistine y la subfamilia Vespine, que son las que reúnen la mayor cantidad de especies con comportamiento eusocial. El resto de las familias de Hymenoptera muestran, además del comportamiento solitario, comportamientos comunales o parasociales o subsociales. En cambio, en estas dos subfamilias se ubican la mayor cantidad de especies con comportamiento eusocial, que es lo que vamos a ver ahora. Las sociedades pueden ser anuales o polianuales, monogíneas o poligíneas. La mayoría tienen colonias monogíneas, en algunos casos hay poliginia. La estructura del nido del avispero puede ser de 2 tipos. Una es el más simple, que es el panal abierto, único, que se observa en las avispas coloradas, con un solo panal adherido por un pedúnculo a un sustrato que puede ser una rama, un techo, la saliente de una roca, es decir, diferentes lugares. Y otro tipo de avispero que es el avispero de las camoatí, hay la lechiguana, hay varias especies, las cabachuí, como también le dicen a las avispitas negras, que construyen un avispero cerrado formado por varios panales horizontales y recubiertos por una cubierta externa que se denomina involucro. En ambos casos, ambos tipos de panales no están construidos con cera, como emplean las abejas, sino con una especie de cartón que elaboran las obreras, las avispas, con fibras vegetales mezclados con secreciones salivales, y con eso hacen una pasta que cuando se seca tiene ese aspecto de papel, de cartón, y con eso construyen el nido. Este es el aspecto que toma el nido simple de un solo panal, unido por su pedúnculo. En este tipo de avispas, la colonia es anual. Al final del verano se produce la generación de reproductores que después de la fecundación, después de la cópula, los machos van a morir, las hembras fecundadas se refugian, buscan un lugar refugiado para sobrevivir durante el invierno, y al llegar la primavera, cada una de esas hembras fecundadas inicia la formación de un nuevo nido. Normalmente no hay reutilización de nidos viejos, sino que cada una comienza la construcción de un nuevo nido. Y lo que habíamos dicho antes, si bien todas las hembras fecundadas tienen
esa habilidad de iniciar la formación de un nido, lo que se suele observar es que varias hembras se asocian y participan en la construcción del nido, pero cuando ocurre eso, una de ellas se vuelve dominante sobre las otras, de modo tal que una se va a comportar como reina y las otras como hembras auxiliares. En ese nido que construyen se colocan los huevos, las larvas son alimentadas con insectos macerados, son carnívoras, y una vez que se produce la primera generación, que son todas hembras, se comportan como obreras, el nido se sigue construyendo y agrandando, produciéndose más generaciones de hembras hasta que llega al final del verano, donde se van a producir hembras y machos que son los encargados de continuar el ciclo al año siguiente. Por eso se dice que son colonias anuales. En las especies que tienen este otro tipo de nido, generalmente son polianuales. Y el ciclo tiene algunas variaciones. Las larvas que nacen, siempre las larvas en este tipo de avispas son alimentadas con insectos macerados, son carnívoras. Para poder completar su metamorfosis necesitan ese tipo de dieta. Pero acá tenemos una colonia que es polianual, entonces al final del verano generalmente se produce la generación de individuos reproductores. Igual que en el caso anterior, la producción de machos y hembras que son los encargados de copular para asegurar la siguiente generación. Los machos generalmente mueren. Las hembras fecundadas vuelven al nido materno generalmente para pasar el invierno ahí. Durante el invierno las obreras producen miel. ¿Por qué? Porque durante el invierno no hay desarrollo de larvas y el aprovisionamiento, la disponibilidad de insectos en el ambiente disminuye notoriamente. Entonces, para sobrevivir durante el invierno, muchas de estas especies de avispas producen miel y en algunos casos también almacenan polen. Pero es solamente durante ese periodo de tiempo. Al llegar la primavera, lo que se observa es la formación de enjambre. Durante este enjambramiento normalmente son las hembras viejas de la generación anterior las que abandonan el nido y van a formar uno nuevo. Y las nuevas que fueron fecundadas al final del verano son las que permanecen en el nido materno. Algo similar a lo que ocurre con el enjambramiento de las abejas. En las abejas tenemos 3 castas, las obreras, la reina y los zánganos. También son sociedades matriarcales. En todos los himenópteros tenemos sociedades matriarcales. Normalmente en las abejas son monogínicas, es decir, hay una sola reina. Esa reina se diferencia por el mayor tamaño que tiene respecto de las obreras. Y va a ser la encargada de la reproducción en la colonia y de mantener la cohesión, la organización social de toda la colmena. Y eso lo logra a través de la producción de sociohormonas, es decir, hormonas que cumplen esa función social. En la reina vamos a tener bien desarrollada la glándula mandibular, que es la encargada de producir esa feromona que por un lado va a inhibir el desarrollo del sistema reproductor de las obreras y por otro lado va a actuar atrayendo a las obreras y de esa forma manteniendo la cohesión de la colonia. La estructura del panal que conforman las colmenas está formada por una serie de celdillas
construidas con las secreciones de la glándula de la cera que tienen las obreras. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con las avispas, que construyen su nido con cartón vegetal, con fibras de madera macerada, acá las celdillas que integran el panal están elaboradas con la secreción de cera que tienen en la parte external del abdomen de las obreras. Y se reconocen 3 tipos de celdas: las celdas destinadas a criar reinas, las celdas reales, que tienen la forma de un barril o tonel; las celdas de las obreras, que son las típicas de forma hexagonal y son las más abundantes; y las celdas destinadas a criar zánganos, que se diferencian de las que son para obrera por el mayor tamaño que adquieren. Estas son para zánganos y el resto son para obrera. Se nota el mayor tamaño que tienen las que son para zánganos, por el mayor tamaño corporal que tienen los zánganos. El estímulo para criar reinas son variados. Es decir, la formación de una celda para criar reina no es algo continuo que se produce en la colonia, sino que se da bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, para reponer a una reina perdida por alguna causa accidental o enfermedad, para reemplazar a una reina que aún gobierna, pero que por alguna razón la colonia decide que debe ser reemplazada, o como un mecanismo para multiplicar la colonia. Cuando se produce el enjambramiento, lo que uno ve como enjambre, es un modo de multiplicación de la colonia. Y generalmente se da al inicio de la primavera, cuando las condiciones son apropiadas. Independientemente de cuál sea la causa desencadenante, sí se sostiene que hay un factor que es la disminución o ausencia de esas feromonas producidas por la reina. En el caso de la multiplicación del enjambramiento, lo que se supone es que cuando la colonia alcanza un determinado tamaño poblacional en cuanto a número de integrantes, número de individuos dentro de la colmena, la cantidad de feromonas que produce la reina no alcanza el umbral necesario para todas las obreras que integran la colonia. Entonces, las obreras perciben una disminución en la concentración de esa sustancia, y esa disminución es lo que desencadena la formación de la construcción de las celdas reales para obtener nuevas reinas, y el comportamiento de enjambramiento para abandonar esa colonia y formar una nueva colonia. Es decir, es un modo de multiplicación de la colonia. En todos los himenópteros la fecundación ocurre durante el vuelo. Incluso este comportamiento es lo que también se atribuye al nombre del orden. Si bien hay una acepción que dice que el nombre Hymenoptera deriva de himen, que es membrana, y pteron ala, o sea, alas membranosas, hay otros que sostienen que el nombre en realidad se le dio por el hecho de copular en vuelo. En vez de himen, que es membrana, se refiere a himeneo, que es el nombre que se le daba al acto de desvirgamiento de las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras vírgenes tienen su primera cópula durante el vuelo. Entonces, himeneo, pteron, o sea, desvirgamiento durante el vuelo, que es lo que en realidad ocurre. Y esto es no solo en abejas, sino en todo el orden. Las hormigas, las avispas, todas copulan en vuelo. En ese vuelo nupcial, como se lo denomina, las hembras fértiles copulan con los machos, con varios machos,
y acumulan el esperma en las espermatecas, que son los reservorios, en la parte del sistema reproductor femenino adaptada para acumular ese esperma recibido. Y esa carga, una vez que está la espermateca llena, le dura para toda su vida reproductiva. El enjambramiento que observamos, la formación de enjambres que se observa en las colmenas abejas, implica un proceso de división de la colonia. Es una forma de multiplicación de la colonia y siempre es la reina vieja la que abandona, dejando la colmena para las reinas jóvenes, que son las encargadas de continuar con la vida de esa colmena. Y estas, las que forman parte del enjambre que acompañan a la reina vieja, son las encargadas de buscar un nuevo sitio y dar origen a una nueva colmena. En las obreras vamos a observar el desarrollo de 3 glándulas. Una de ellas son las glándulas hipofaringeales, que son las encargadas de secretar la jalea real para alimentar a las crías, que se encuentra en parte de la cabeza y se extiende hacia el tórax. En el abdomen, en el externo del abdomen, vamos a encontrar las glándulas productoras de cera, que son las que utilizan para la construcción de la colmena, y en la parte dorsal del abdomen, en el 8º segmento, las glándulas de Nassanov, que son las que van a permitir el reconocimiento entre los integrantes de la colmena. En todas las abejas obreras, las glándulas hipofaringeales producen esa jalea real que utilizan para alimentar a todas las crías durante los primeros 3 días. Luego la alimentación va a cambiar según el destino que va a tener esa larva. Las glándulas cereras, que dijimos que se ubican en el externo del abdomen, y las glándulas de Nassanov en el tergo del 8º segmento abdominal. Otra de las características de las obreras es el desarrollo de el tercer par de patas adaptado para la recolección de polen. La estructura de una pata recolectora que es exclusiva de este grupo de himenópteros, de las abejas únicamente. El resto de los himenópteros no desarrollaron este tipo de pata. La modificación consiste en el desarrollo de la tibia para formar el canastillo corvícula, como también se lo llama, que es una tibia aplanada con pelos dispuestos hacia los costados, formando esa canastilla o cesta. Y el primer segmento del tarso, que se denomina basitarso, todos estos segmentos constituyen el tarso. El primero de ellos, que está bien desarrollado, es bien grande, que lleva el peine, que es un conjunto de pelos formados, dispuestos en hilera, y la aurícula, que es el que va a permitir transferir el grano de polen hacia la corvícula. Entonces, mientras está visitando las flores, todo el cuerpo de la abeja se llena de polen. Ese polen es recogido por las patas anteriores y media y transferido al tercer par de patas, generalmente al basitarso. Y desde allí es empujado desde abajo hacia arriba para llenar toda esa corvícula que tienen en la tibia. Y las obreras tienen bien desarrollado esto en Apis mellifera. En otras abejas hay varias especies de abejas sin aguijón. Todos los integrantes de la tribu Meliponini, por ejemplo, carecen de aguijón. Pero en Apis mellifera
Las obreras tienen un aguijón que se diferencia del aguijón de la reina y del aguijón de las avispas por esta serie de dentículos que tiene. Y esto provoca que cuando pica una abeja, esos dentículos quedan insertos en el tejido del atacante, pero implica que no pueda ser retirado. Entonces, una vez que pica, el aguijón queda clavado en el cuerpo y se produce todo un desgarramiento de las glándulas del veneno que están asociadas a ese aguijón, y obviamente implica la rotura del cuerpo de la obrera y la posterior muerte al cabo de cierto tiempo, ¿no? Pero al quedar clavado en el tejido del atacante, esas glándulas de veneno siguen inyectando el veneno por un lado, y por otro lado despiden feromonas que indican al resto de las obreras quién es el atacante. Actúa como un señalador para el resto de las obreras. Dentro de la colmena, las obreras cumplen diferentes tipos de actividades. Entonces, según qué tarea realicen, se reconocen distintos grupos de obreras. Están las nodrizas, que son las encargadas de alimentar a las crías. Esto generalmente tiene que ver con la producción de las glándulas hipofaringiales. Entonces, las obreras jóvenes que tienen las glándulas hipofaringiales funcionales se van a comportar como nodrizas, cuidando y alimentando a las larvas. Luego, cuando la producción de jalea real por parte de las glándulas hipofaringiales disminuye, se activa la producción de cera, entonces pasan a comportarse como constructoras. Después, como elaboradoras de miel, procesando el néctar traído por las obreras pecoreadoras que andan recolectando néctar fuera de la colonia. También dentro de la colonia tienen que cumplir las tareas de limpieza, eliminando toda la basura que se produce dentro de la colmena, la mantienen limpia sacándola hacia afuera. Participan en la regulación de la temperatura, tienen distintos mecanismos para mantener constante la temperatura dentro de la colonia, o por lo menos con poca variación. En invierno son capaces de generar suficiente calor metabólico como para elevar la temperatura. En verano se ocupan de ventilar la colmena y de mediante la evaporación de sustancias acuosas, provocar el descenso de la temperatura. Las más viejas se comportan como guardianas, controlando el acceso al interior del nido de la colmena, digamos que solamente los integrantes de la colonia puedan ingresar y no otros. Es decir, distintas tareas que desarrollan dentro de la colmena. Por eso se le da el nombre de obreras domésticas, que no salen de la casa. Y después tenemos las obreras de campo, que son las más viejas. Estas se van a ocupar de recolectar polen, de recolectar néctar y de recolectar agua. El polen es necesario para la alimentación de las abejas. Con él elaboran el llamado pan de abeja, que es una mezcla de polen con enzimas, con miel, de modo tal que se produce un proceso de fermentación láctica que lo que hace es degradar parcialmente las proteínas que tiene el polen, de manera que queden los aminoácidos libres y sea más fácilmente digerible. El contenido de proteínas también se eleva, se solubiliza un montón de los lípidos que contienen el polen. Entonces, este pan de polen tiene unas propiedades nutricionales muy buenas y que son necesarias para
el desarrollo de las abejas. No es lo mismo que el polen que se comercializa. El polen que se obtiene para comercializar se obtiene de estas corvículas cargadas mediante unas trampas de polen que se colocan en la piquera de la colmena, en la abertura de entrada de la colmena, para que al pasar por allí se desprendan estos granitos de polen, estas masas de polen que traen las obreras, y eso es lo que se recoge luego para la venta. Pero este polen es un polen crudo, que no tiene este proceso de fermentación que tiene el pan de las abejas elaborado con el polen. Entonces, nutricionalmente las propiedades del polen comercializado es diferente al que obtienen las abejas al consumir este pan de polen. Y en las recolectoras de néctar liban el néctar de las flores con el aparato bucal que tienen adaptado para eso y cargan el buche, que es la primera parte del sistema digestivo, lo llenan de néctar y lo llevan al interior de la colonia, donde luego lo regurgitan para la transformación de ese néctar en miel. Ahora bien, todo el funcionamiento de la colmena depende no solo de la producción de feromonas y de sociohormonas que se producen, sino también de la habilidad que tienen para comunicar mensajes entre los individuos de la colonia. Y esto está muy bien estudiado en las abejas, como mediante una serie de bailes o danzas, como se lo llama, las abejas logran comunicar distinto tipo de información. Está muy bien estudiado la relacionada con el alimento, cómo una vez identificada una fuente de alimento, las obreras pueden informar al resto de la colonia dónde se encuentra. Pero además de ese baile relacionado con el alimento, existen otros bailes para manifestar la necesidad de limpieza, comunicar baile de alegría, porque se ha descubierto que las obreras pueden comunicar distintos tipos de lo que sería sentimientos, tanto de alegría como de alarma, preocupación. Incluso todavía no se logra entender mucho del mensaje, sobre todo durante el enjambramiento, cómo logran comunicar cuando una obrera encuentra un sitio apto para establecer de manera definitiva la colmena, la nueva colmena. Cuando vemos el enjambre de abejas que sale, como habíamos dicho, como un método para multiplicar la colonia, ese enjambre de abejas que lo vemos en la rama de los árboles, en las casas, en distintos lugares, es un enjambre provisorio que está buscando un lugar definitivo para alojarse y permanecer ahí varios años. Y ese lugar generalmente es un lugar protegido, el hueco de un árbol o cualquier otro lugar cerrado que se encuentre protegido de las condiciones ambientales. La manera, esa tarea de búsqueda del lugar lo hacen las exploradoras. Ahora, ¿cómo logran comunicar las exploradoras al resto de la colonia que encontraron un lugar adecuado? No está claramente establecido. No se logra comprender todavía cómo comunican ese tipo de información. La relacionada con el alimento, la relacionada con la alarma o con la limpieza están muy bien entendidas y se conoce, pero hay otro tipo de
transmisión de mensajes que todavía no han sido descifrados. En relación al alimento, se hizo famoso los trabajos de un von Frisch, se llama el entomólogo encargado de descifrar, decodificar el mensaje de las abejas en relación al alimento. Y se comprobó que tienen un baile que adopta esta forma con el cual logran informar al resto de la colonia dónde se ubica el alimento en relación al sol. Los panales de las abejas, a diferencia del de las avispas, que son horizontales, las abejas son verticales, como se disponen como la pared de una habitación. Entonces, cuando el alimento se ubica entre la colmena y la dirección del sol, el baile de las abejas tiene la parte central siguiendo la línea vertical hacia arriba. Si se ubica en dirección opuesta al sol, la parte central del baile, que tiene así forma de 8, digamos, se ubica en línea vertical hacia abajo. Y según el grado de inclinación que puede tener entre la colmena, el sol y el alimento, va a variar la inclinación respecto de la vertical de esta parte del recorrido del baile. Es decir, esta parte central del recorrido que hace la obrera mientras danza, mientras baila, y tiene esta forma así sinuosa porque durante este trayecto del baile la obrera mueve el abdomen. Por eso está marcado así con esta línea sinuosa, mostrando los movimientos sinuosos que hace el abdomen en este trayecto del baile. Entonces, según el grado de inclinación respecto del eje vertical, las obreras informan a cuántos grados de la línea entre la colmena y el sol se tienen que desviar el resto de las obreras para localizar la fuente de alimento. Y la intensidad con la que mueven el abdomen durante este trayecto indica la distancia aproximada que tienen que recorrer. Cuanto más se mueve, más enérgicos son los movimientos, significa que está más cerca. Cuanto más lentos son los movimientos, significan que tiene que ir mucho más lejos. Hasta ahí la parte correspondiente a obreras. Los zánganos son los machos responsables de la fecundación de las reinas vírgenes. Y no realizan otra tarea, de ahí el mote de zángano cuando uno lleva una vida cómoda y haragana dentro de su casa, ¿no? No poseen aguijón, tienen en el extremo del abdomen el órgano copulador nomás para fecundar a la reina, y son de mayor tamaño que las obreras, son más robustos, con los ojos marcadamente más grandes, por eso también se puede identificar observando los ojos si son zánganos u obreras, y dependen de las obreras para la alimentación. Son incapaces de alimentarse por sí solos. Ahora bien, entrando a la determinación de castas que me habían preguntado al inicio, en el caso de las abejas, tenemos por un lado las diferencias genéticas, ¿no? Los zánganos van a surgir de huevos parterogenéticos, son haploides. En cambio, reinas y obreras van a proceder de huevos fecundados. Pero las reinas van a ser alimentadas durante todo su desarrollo con jalea real, mientras que las obreras solamente los primeros días son alimentados con jalea real y luego con miel. Entonces, la calidad y cantidad de alimento que reciben va a condicionar
el futuro que va a tener esa larva, si se va a convertir en obrera o se va a convertir en reina. El tiempo de desarrollo que llevan también es variable para cada casta. Las obreras tardan más o menos 3 semanas en desarrollarse y viven unas semanas nomás. Las reinas tienen un desarrollo más rápido, tardan 16 días aproximadamente en completar su desarrollo y pueden vivir años. Y los zánganos tardan aproximadamente 24 días en desarrollarse y viven unos meses. La apicultura tiene un gran desarrollo, una importancia comercial muy grande por varios motivos. Por un lado, por los productos que se obtienen directamente de las colmenas, como la miel, que es el principal producto, pero también la obtención de polen y de jalea real, que si bien económicamente tienen un mercado más chico, no deja de significar un ingreso importante para el apicultor. Pero además de esto, por la importancia que tiene para las cosechas, es decir, es indiscutida la importancia fundamental que tienen las abejas como polinizadores. Y está recontra demostrado cómo el éxito de la cosecha para los agricultores depende de la polinización que logren. En muchos lados, en muchos países, hay todo un servicio que brindan los apicultores para los agricultores para la polinización de los cultivos. Y que cobran por esos servicios, obviamente, o sea, no solo tienen ingresos por la venta de los productos obtenidos de las colmenas, que serían la miel o el polen, o jalea real, sino que también tienen ingresos por alquilar las colmenas a los agricultores para que realicen la polinización de sus cultivos. Pasando a las hormigas, como características generales de las hormigas, digamos, los adultos son de tamaño bastante más pequeños que las avispas y las abejas. Están dentro de los insectos de menor tamaño, muchas de ellas tienen menos de 1 milímetro de largo. El cuerpo, las características del cuerpo son sumamente variables, es decir, hay lisos, pilosos, espinosos, tuberculados, es decir, cuando uno mira las macrofotografías de distintas especies de hormigas, la ornamentación que pueden presentar en el tegumento es sumamente variada. En cuanto a la coloración que presentan, generalmente predominan los colores oscuros, marrones, ocres. Hay muy pocas que tienen coloraciones claras, amarillentas, y no hay especies coloridas, de colores llamativos, como sí pueden haber entre las avispas. Normalmente 2 ojos compuestos bien desarrollados y a veces 3 ocelos, a veces no tienen ocelos y son ni ojos compuestos y son totalmente ciegas. Hay varias especies de hormigas totalmente ciegas, al menos las obreras totalmente ciegas, solamente los reproductores con ojos funcionales. El aparato bucal es de tipo masticador, aunque hay variaciones en la forma de las mandíbulas dentro de las diferentes especies. En algunas, como las hormigas Essiton, que tienen soldados con unas mandíbulas hiperdesarrolladas, con funciones claramente defensivas, pero en general es de tipo masticador, como generalidad de la familia. Y otra característica anatómica es la presencia del pedúnculo, formado por 1 o 2 segmentos abdominales que separa el abdomen del tórax. Entonces, este abdomen va a tener este pedúnculo formado por los 1 o 2 segmentos
y la parte globosa del abdomen recibe el nombre de gaster. La forma de estos segmentos, las características que tienen, permiten diferenciar las distintas especies, tiene su importancia taxonómica, lo mismo que las ornamentaciones que podemos encontrar en el tórax ayudan a la identificación de los géneros y especies de hormigas. Las castas que podemos observar en una colonia son la de reproductores alados. Los machos son efímeros, solamente aparecen en la época reproductiva y luego mueren. La hembra, en cambio, puede durar muchos años. Es de un tamaño marcadamente mayor que el de las obreras. Entre las obreras podemos observar polimorfismo en cuanto al tamaño. En algunas es sumamente variable. Hay especies de hormigas cortadoras, como esta que está ilustrada acá, donde uno puede reconocer hasta 20 tamaños diferentes. Lo mismo con algunas hormigas carnívoras. Una variabilidad enorme de tamaño, y esta diferencia de tamaño también está relacionada con diferencia de funciones que cumplen. Entonces se habla de no solo de un polimorfismo de las obreras que refieren a la diversidad de formas que pueden adoptar, sino un polietismo que se refiere a la diversidad de tareas o funciones o trabajos que pueden desarrollar cada una de ellas. Polimorfismo y polietismo. Normalmente las sociedades de las hormigas son monogínicas, con una sola reina funcional, pero en algunas se observa poliginia secundaria, es decir, que comienza siendo una colonia monogínica y al cabo de algunos años se transforma en poligínica. La estructura de los nidos, que son los hormigueros, es sumamente variable. Algunos nidifican en el suelo, la mayoría de los hormigueros conocidos están en el suelo. El tamaño y la forma que adoptan es muy variable. Hay otras que nidifican en cavidades de plantas, de rocas, aprovechando cualquier cavidad natural que encuentren, y otras que son llamadas hormigas carpinteras, que excavan sus propias galerías y construyen sus propios nidos en el tronco y en las ramas de los árboles. Y hay otras que incluso no construyen nidos, que son nómades y que durante la época reproductiva construyen nidos temporales amontonándose una sobre otra, es decir, los propios cuerpos de las obreras son los que hacen las veces de nido. Está bien estudiado en las marabuntas que habitan en la selva amazónica. En un hormiguero típico, como puede ser el de las hormigas cortadoras, que son las más abundantes, las más conocidas, que nidifican en el suelo y que construyen esos hormigueros con forma de montículo, se pueden reconocer varios sectores del nido, todos interconectados por numerosos túneles y pasadizos. Y en cada sector va a estar acondicionado y especializado para cumplir una determinada función. Una parte del nido, que generalmente es la más protegida, es la que va a actuar como cámara real y donde va a estar alojada la reina. Otro sector del nido también protegido, en los lugares más profundos, va a estar adaptado como guardería para la cría de las larvas en desarrollo. Algunos sectores van a estar adaptados como jardines para cultivar los hongos, otros van a actuar como depósito como basureros o depósito de sustancias de desechos. La parte superficial del nido generalmente tiene una arquitectura
particular que permite la ventilación del nido y la termorregulación. Es decir, un nido, aunque uno piense que es un amontonamiento de tierra nomás, es una estructura sumamente compleja y que está construida para cumplir con diferentes funciones. La formación de las colonias generalmente se da luego del enjambramiento del vuelo nupcial. Acá si bien el término enjambramiento o enjambre es un término de uso general en entomología y que se usa con muchas acepciones. En el caso de las abejas, el término enjambre hace referencia a un modo de división de las colonias, pero en otros grupos de insectos se relaciona con el comportamiento reproductor y con el vuelo nupcial. En el caso de las hormigas se habla de enjambramiento cuando se produce el vuelo nupcial, cuando los machos y hembras reproductores, que son alados, abandonan el nido para copular en vuelo. Después de la cópula los machos mueren y las reinas en algunos casos pueden retornar al nido materno y en la mayoría de los casos cada reina se ocupa de buscar, cada hembra ya fecundada, que va a ser la futura reina, se ocupa de buscar el sitio adecuado para construir un nuevo nido e inicia la construcción del nido. Coloca la primera tanda de huevos y se ocupa de cuidar y alimentar a esa primera cohorte de obreras que nacen. Y una vez que nacen las obreras, deja de cumplir esas tareas de cuidado y alimentación y se ocupa solamente de la reproducción. Y las obreras que nacen van a ser las encargadas de cuidarla, alimentarla y empezar a construir, aumentar el nido construido en primer lugar por la reina joven, ¿no? El término apterismo traumático se refiere al comportamiento que tienen las reinas después de la cópula. Una vez que descienden y empiezan a buscar el nido, el lugar adecuado para la construcción del nido, lo que hacen es arrancarse las alas. Por eso el término apterismo traumático. En termitas, en cambio, las alas tienen una línea de sutura que ya está premarcada, digamos, que es por donde se va a producir la rotura del ala una vez que descienden al suelo. En cambio, acá no tienen esa sutura, esa línea de debilidad, entonces directamente se la arrancan. Lo habitual es que una vez fundada la nueva colonia, tarda entre 3 y 4 años en alcanzar el tamaño adecuado como para producir nuevos reproductores. No es que inmediatamente al año siguiente vamos a tener, a partir de la colonia iniciada por esta reina, la producción de nuevos individuos reproductores, sino que puede demorarse algunos años en alcanzar un tamaño adecuado como para producir la primera generación de reproductores. La alimentación de las hormigas es sumamente variada. Hay algunas que son carnívoras, que se dedican a cazar animales y se alimentan de sus pedazos. Otros, como el caso de este ejemplo que tenemos acá, del género Camponotus, que se alimentan de las secreciones dulces que producen los pulgones. Entonces, lo que se observa es una especie de mutualismo entre las obreras y los pulgones, porque las obreras cuidan y protegen a las colonias de pulgones y obtienen como recompensa las secreciones azucaradas que liberan los pulgones y de las cuales se alimentan estas hormigas. En otras, las conocidas hormigas cortadoras, que cortan las hojas de los árboles, pero no se alimentan directamente de las hojas, sino que
las llevan al interior del nido para cultivar el hongo a partir del cual se alimentan. En otros casos, sí tenemos hormigas que son herbívoras y que se alimentan de tejidos vegetales, otras se alimentan de las semillas. En algunos casos se observan hormigas que se alimentan de néctar, de arilos, que son producciones, elaiosomas, que son productos o estructuras desarrolladas por algunas plantas cargadas de aceite, por eso el nombre del ayo, muy energéticas, muy ricas en cuanto a calorías, que son aprovechadas por las hormigas. Hay en algunos casos establecido relaciones de mutualismo entre hormigas y plantas. El caso de Pseudomyrmex con algunas especies de acacia que desarrollan espinas huecas dentro del cual crecen o se ubican los nidos de esa hormiga, y cada colonia se ocupa de proteger al árbol, a la planta de acacia, del ataque de otros insectos herbívoros. Y aprovechan la producción de los nectarios y de los arilos de las acacias para obtener sus nutrientes. La importancia ecológica que tienen las hormigas se relacionan con los cambios que producen en el suelo como consecuencia de sus actividades de nidificación. El volumen de suelo removido por algunos hormigueros es impresionante, y los cambios que producen en cuanto al pH, el contenido de carbono, de nitrógeno, de fósforo, y en las propiedades físicas en cuanto a la granulometría del suelo y la aireación que pueden provocar, y más la mezcla de los distintos horizontes del suelo, hace que sean consideradas junto con las termitas como ingenieros de ecosistemas por las modificaciones. El grado de cambios que provocan es tan grande que se les da ese nombre, ingenieros de ecosistemas. Pero también hay muchas que son importantes plagas de los cultivos, con las hormigas cortadoras, por ejemplo, que las pérdidas que pueden llegar a provocar son importantes. Y en algunos casos también tienen su importancia sanitaria al actuar como vectores de enfermedades, o la investigación que están teniendo actualmente para la obtención de antibióticos y sustancias bactericidas, que también ahora recientemente están siendo estudiadas para su explotación comercial, digamos, desde ese punto de vista. Bueno, lo de plaga de cultivos que ya mencionamos. Y pasamos al último grupo, que son las termitas. Las termitas se diferencian del orden del orden Hymenoptera por una serie de características. En primer lugar, el tipo de desarrollo que tienen son hemimetábolos, no holometábolos como el resto de los himenópteros. Y además todos son diploides, es decir, no como en los himenópteros donde los machos son haploides y las hembras diploides. Acá machos y hembras son diploides. En vez de tener una reina o varias reinas, tenemos una pareja real, machos y hembras. Puede darse la situación de poliginia, como se observa en esta imagen, es decir, muchas reinas funcionales, pero siempre es necesaria la presencia del macho. Y esto tiene que ver con la conformación del sistema reproductor de las hembras, que no tienen una espermateca muy desarrollada, y eso obliga a que sea necesaria la presencia del macho para fecundar de manera repetitiva, reiterada, a la hembra
varias veces para poder seguir produciendo huevos fértiles. Además de los dos reproductores, macho y hembra, rey y reina, tenemos las obreras y los soldados, que acá sí existe una verdadera casta de soldados por la especialización morfológica que logran. En las hormigas, si bien se les suele dar el nombre de soldados a las obreras de mayor tamaño, pero se trata de obreras en realidad. En cambio acá sí tenemos una verdadera casta de soldados, especializada solo para cumplir funciones defensivas. No desarrollan otro tipo de labores dentro de la colonia. Las colonias se pueden originarse de varias maneras. Una de ellas es mediante el enjambramiento, donde de la colonia materna van a salir los reproductores alados, machos y hembras, en un enjambramiento o vuelo nupcial. En ese vuelo nupcial se forman las parejas, pero a diferencia de los himenópteros, el apareamiento no ocurre en vuelo, sino en el suelo, o sobre el sustrato, en el caso de las especies que son arbóreas, sobre la rama de los árboles. En algunos grupos, como la familia Calotermitidae, ese enjambramiento, esa liberación de reproductores machos y hembras puede darse en tandas a lo largo del año. Cada 3 o 4 meses hay una salida de reproductores. Generalmente son pocos, son colonias chicas con baja producción de reproductores, entonces pueden producir varios enjambramientos a lo largo del año. Y en otros, los de la familia Termitidae, el enjambramiento se concentra en una determinada época, generalmente primavera, o en las zonas desérticas en la época de las lluvias, y se produce un solo enjambramiento que involucra la participación de millones. Son enjambramientos muy, muy grandes, con millones de reproductores que salen de una sola vez, es decir, un solo enjambramiento anual. Dependiendo de las especies, el enjambramiento puede producirse durante el día, durante la noche, al amanecer o al atardecer. Una vez que se produce el enjambramiento, la formación de la pareja entre un macho y una hembra, la cópula en el suelo o sobre las ramas, en el caso de las termitas arbóreas, ambos se ocupan de buscar el sitio adecuado para la nidificación y comienzan con la construcción de las primeras celdas de ese nido. Si son termitas de madera, se ocupan de excavar la primera galería dentro de las ramas secas de los árboles. Si son termitas del suelo, se ocupan de excavar la primer celda dentro del suelo y allí se ocupan de colocar la primera tanda de huevos. Los huevos, una vez que eclosionan las ninfas, que reciben el nombre de larvas, pero técnicamente serían ninfas porque son hemimetábolos, son alimentadas por ambos reproductores hasta que pueden valerse por sí mismas. Y una vez que logran alimentarse por sí mismas, ahí comienzan a actuar como obrera y la pareja real empieza a cumplir su rol de pareja real, es decir, reina y rey. Y el resto de las tareas queda a cargo de las obreras. En las termitas se observa un fenómeno que es muy particular, que es el de la fisogastria que sufre la reina, y es el agrandamiento del abdomen, dado el incremento del sistema reproductor. Esto se observa solamente en las hembras. Los machos conservan su tamaño original sin muchos cambios.
En cambio, en la reina hay un conjunto de modificaciones que tiene que ver con el incremento en el sistema reproductor, pero que termina afectando al resto de los sistemas, porque el agrandamiento de ese sistema reproductor es tan grande que se produce un agrandamiento de todo el abdomen, y eso implica modificar al sistema digestivo, al sistema nervioso, al sistema respiratorio, a toda la cutícula del exoesqueleto y al tejido graso que está muy desarrollado en las reinas. El exoesqueleto, el peso seco de la cutícula de una hembra fisogástrica respecto de lo que era cuando abandona el nido como reproductor alado, alcanza entre 20 y 150 veces en alguna especie, o sea, crecen muchísimo. Y ese aumento de peso se debe a la formación de nueva cutícula, que involucra un montón de procesos que afectan a todo el exoesqueleto de la reina. Y además se observa algo muy particular, que es el engrosamiento de todo el sistema traqueal de la hembra. Dado ese enorme desarrollo que tiene el abdomen, todo el sistema traqueal sufre un engrosamiento y una esclerotización, es decir, un endurecimiento de todo el sistema traqueal. Y eso se ve en este dibujo que muestra cómo va engrosándose la pared. Esto viene a representar el corte de una tráquea desde el estado de hembra alada, de hembra reproductora alada que recién abandona la colonia, a cómo es de grueso la tráquea de una reina totalmente desarrollada ya y fisogástrica. Es decir, el engrosamiento de los tubos traqueales es enorme, y eso se debe a que, además de la función respiratoria, todo el sistema traqueal pasa a cumplir una función suplementaria de soporte de órganos por el enorme desarrollo que tienen los órganos internos de la reina. Necesitan una estructura interna de soporte, de sostén, y esa estructura, ese sostén lo logran a partir del endurecimiento y la esclerotización del sistema traqueal que tiene. En estas imágenes se pueden ver el incremento que tienen las reinas en la parte del abdomen. Todo esto que ven son el desarrollo del abdomen de las reinas. Esto que está acá es el rey, que permanece casi sin cambios. Y esto, de acá hasta acá, es la reina, que originalmente era del mismo tamaño del rey. Lo mismo se observa acá en este género Macrotermes. Es enorme, es donde más se observa el fenómeno de fisogastria. El desarrollo de todo el abdomen de la reina es realmente impresionante. Como dijimos, las colonias pueden originarse a partir del enjambramiento, y normalmente hay una sola pareja fundadora, una sola pareja real, pero en algunas especies se observa lo que se denomina pleometrosis, cuando varios imagos se asocian para fundar una sola colonia. O sea, hay una poliginia que es primaria. ¿Por qué? Porque desde el primer momento de formación de la colonia ya los reproductores se asocian e inician juntos una nueva colonia. En algunos géneros, como en algunas especies, como en el caso de Nasutitermes corniger, hasta el 25% de las colonias que se observan en la naturaleza son poligínicas. Y en otros el porcentaje es menor, pero en este género, en esta especie particularmente, es bastante elevado. Entonces, cuando uno rompe el nido, va a encontrar esta situación. Un montón de hembras fértiles
que proceden de esa pleometrosis, que están ahí desde el momento en que se fundó la colonia. Normalmente hay tolerancia entre las hembras, pero no entre los machos, de modo tal que solamente sobrevive uno de los machos, un solo rey dueño de ese harén de reinas reproductoras. Pero además de ese origen de las colonias por enjambramiento, también se da por gemación. Y esto es bastante habitual en las especies que son subterráneas, donde no tienen un nido bien definido y concentrado, como se lo dice, sino que el nido en sí constituye un sistema de cámaras y galerías disperso en el suelo e interconectado por túneles que van de un sector a otro. Pero ¿qué pasa? Por diferentes causas accidentales o no, esos túneles en determinado momento pueden romperse, pueden aislarse, de modo tal que distintos sectores de la colonia quedan aislados más o menos tiempo del resto de la colonia. Entonces, las termitas, muchas especies tienen esa facultad de formar nuevas colonias a partir de esos fragmentos que quedan aislados, de esas porciones de colonia, de esas porciones de nido con sus obreras, con sus estadios de desarrollo que quedan ahí, pueden desarrollar nuevas colonias funcionales por un proceso que se denomina gemación. Y eso se debe a la habilidad que tienen las termitas para producir reproductores de reemplazo o reproductores suplementarios que pueden originarse a partir de ninfoides que son estadios ninfales inmaduros, que se los identifica porque tienen, como todos los hemimetábolos, tienen los esbozos alares, pero que sin completar su desarrollo morfológico, es decir, que sigan sufriendo mudas para que estos esbozos alares puedan completar su desarrollo y transformarse en alas funcionales como habitualmente ocurre. Acá lo que ocurre es un proceso de maduración sexual con incremento en la esclerotización del tegumento, por eso se observa la quitinización de esos esbozos alares, como se observa acá, y al madurar sexualmente los órganos reproductores se transforman en reinas funcionales, capaces de copular y de oviponer huevos fértiles. Entonces, en una colonia de termitas podemos tener reinas que derivan de adultos, entonces se denominan adultoides, reinas que derivan de ninfas, entonces se denominan ninfoides, o reinas que derivan de obreras, y en ese caso se denominan ergatoides. ¿Por qué? Porque bajo determinadas circunstancias las propias obreras, que normalmente son estériles, pueden transformarse en reinas fértiles. No en todas las especies, no en todas las circunstancias, pero en determinadas especies y en circunstancias especiales tienen esa habilidad. Y eso es lo que permite que se produzca la multiplicación de las colonias por gemación. Entonces, cuando un sector de la colonia queda aislada, a partir de las obreras o de los ninfoides presentes pueden transformarse rápidamente en reinas y asegurar la supervivencia de la colonia, comenzando a oviponer huevos fértiles. Así como se transforman hembras en reinas ninfoides o ergatoides, también ocurre el mismo proceso en los machos, de modo que vamos a tener reyes ninfoides o ergatoides.
En cuanto al patrón de desarrollo que observamos en termitas respecto al sistema de castas, se reconocen dos tipos de patrones de castas. Uno que es lineal, que se observa en las termitas más primitivas, como la familia Calotermitidae, por ejemplo, que son termitas de madera, como las llaman, termitas de madera seca, porque nidifican y se alimentan de troncos de árboles de madera seca en general. Y en este patrón de desarrollo se lo denomina lineal porque sigue esta secuencia, es decir, desde el estadio de huevos hay varios estadios larvales. Se emplea el término larva en termitas, pero técnicamente serían ninfas, porque son insectos hemimetábolos. En este sistema no hay una verdadera casta de obreras. ¿Por qué? Porque todos los estadios inmaduros, a medida que van avanzando a través de mudas sucesivas, son los encargados de cumplir con las tareas dentro de la colonia. A partir de algunos de estos estadios pueden surgir soldados a través de una muda especial donde se transforman en presoldados, que son individuos con las características de un soldado, pero sin el grado de quitinización, tienen la morfología, pero con el tegumento blando todavía, y después de una muda adicional recién se convierten en verdaderos soldados, con el tegumento bien esclerotizado. Una vez que llegan al estadio de soldados no pueden regresar, digamos, sufrir mudas regresivas. En cambio, estos estadios pueden avanzar hacia la formación de individuos reproductores, machos y hembras alados, que serían los futuros reyes y reinas. Mientras van desarrollándose y los esbozos alares se van alargando, algunas de estos pueden sufrir mudas estacionarias, transformándose en lo que se denomina pseudoergates o pseudo-obrera. En estos casos, los esbozos alares se atrofian o disminuyen y pueden sufrir varias mudas en ese estado de pseudoergates, que es como un estado estacionario, para cumplir tareas de obreras dentro de la colonia. Pero en cualquier momento ese estado puede ser revertido, por eso el doble origen acá de las flechas. De modo tal que esas pseudo-obreras, pseudo-ergates pueden en cualquier momento continuar con el desarrollo hacia individuos alados o reproductores para abandonar la colonia y fundar nuevas colonias. En cambio, eso ocurre en las termitas más primitivas. En las más derivadas, en la familia Termitidae, por ejemplo, se observa un patrón bifurcado. ¿Por qué? Porque una vez iniciada la colonia a partir de la pareja real, lo que ocurre es la producción de obreras y soldados. Y esto ocurre durante varios años hasta que la colonia alcance cierto tamaño. Y una vez que tiene el tamaño adecuado, comienza recién la formación de individuos reproductores. Pero a partir de ese momento, el patrón de desarrollo va a ser bifurcado, como se muestra acá. Parte de los huevos producidos, recuerde que todos son huevos diploides. Parte de los huevos producidos se van a transformar en obreras y algunas de esas obreras van a dar origen a los soldados. Y otra parte va a estar formada o va a dar origen a los individuos de la línea reproductora. Estos individuos nunca cumplen funciones de obreras, son mantenidos por las verdaderas obreras que tenemos acá. Estos solamente van a completar su desarrollo para transformarse en alados que van a abandonar la colonia para fundar nuevos nidos. O, en algunos casos, como vimos, pueden transformarse en
reproductores de tipo ninfoides, tanto reinas como reyes. Lo usual es que completen su desarrollo y abandonen el nido. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Consultas, dudas? Profe, disculpen, ¿en qué libros se podría profundizar estos temas? No le preparamos ninguno, pero sí le vamos a subir algunos artículos para que puedan profundizar un poco más. Okay. El Rupert Barton está muy resumido. En los libros de invertebrados en general, toda esta parte de insectos sociales es muy escueto lo que trae. Pero les voy a subir una serie de artículos que tengo que les va a resultar más fácilmente entendible. Perfecto. También te consulto, en el caso de las colonias que se generan por gemación, si se separa una colonia y entonces se forma una nueva a partir del corte en la conexión entre ambas. Entiendo. Una vez que una colonia se separa, se transforma en una nueva colonia. En Asutitermes corniger, por ejemplo, en una de las especies, se ha comprobado que cuando los nidos proceden de gemaciones, bajo determinadas circunstancias pueden volver a juntarse. Se restablecen las conexiones y se forma como una sola megacolonia. En realidad ahí venía mi duda de si estas colonias se volvían a encontrar, se podían reconocer como parte de la misma colonia o terminaban compitiendo por el lugar. No. Al menos en algunas especies que se estudió bien ese fenómeno, Asutitermes corniger y algunas reticulitermes también, al cabo de cierto tiempo las colonias pueden volver a conectarse, los nidos que se forman, cada uno incluso con sus reinas, con sus reyes, con sus reproductores, después de varios tiempos, de varios meses, que es lo que duró la experiencia. Cuando se establecen las comunicaciones, cuando se permiten que los túneles que construyen puedan volver a encontrarse, hay reconocimiento de individuos y toda la colonia vuelve a fusionarse, hay intercambio, hay pasaje de obreras y de soldados de un nido a otro, y funciona como una sola megacolonia. Se mantiene el reconocimiento de individuos dentro de esas colonias. Entonces se aceptan como si fuesen del mismo nido, ¿no? Y de hecho proceden del mismo nido originalmente. Los olores y las características que permiten el reconocimiento entre ellos se mantiene y eso permite que vuelvan a fusionarse. Ok. Y también en el caso de, cambiando de tema, pasando a las avispas. En el ejemplo que usted dio de esa avispa que toma como una función matriarcal principal y el resto de las avispas funciones auxiliares. Sí. ¿Las avispas que cumplen funciones auxiliares también se encontrarían fecundadas al igual que la principal? También son hembras fecundadas. ¿Por qué? Porque la fecundación se da al final del verano y la formación del nido se da al inicio de la primavera, después del invierno. Entonces todas las hembras ya están fecundadas, solo que no se activa el proceso de oviposición por la dominancia que ejerce una de ellas sobre el resto. Entonces estas auxiliares terminan muriendo sin dejar huevos. Exactamente, solo una se reproduce. El resto colabora con las tareas, con el cuidado de las crías de esa reina reproductora, pero no deja descendientes. Una última consulta es con respecto a los tipos de sociedades. Sí. En sociedades no matriarcales que dicen que son aquellas gobernadas por una pareja real, ¿esa pareja real sería como el caso de las termitas? Solo en las termitas, sí. Y en todos los indonésios tenemos
reinas solamente en Hymenoptera. ¿Por qué? Porque los machos mueren después de la cópula, Ah, ok. cosa que no ocurre en termitas. No, sí, mi duda era si esa pareja real se mantenía a lo largo de la vida de toda la colonia, pero sabiendo lo de termitas ya me quedó claro también. Claro, sí, en termitas sí, la pareja real se mantiene toda la vida de la colonia y Ah, duran perfecto. varios años, ¿eh? Ah, listo. Bueno, eso era todo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Si no hay más consulta, cortamos la grabación acá.